Es 1976 y Sudáfrica vive bajo la sombra de un régimen brutal y racista conocido como el apartheid. En este clima de opresión, dos jóvenes luchadores por la libertad, Tim Jenkins y Stephen Lee, se alzan contra el sistema con el único objetivo de despertar a una nación dormida. Sus armas no son letales, sino explosivos de pequeño alcance diseñados para distribuir mensajes que animaran a sus compatriotas a rebelarse contra la injusticia. Pero el precio de su valentía fue alto. En 1978, ambos fueron capturados y condenados por terrorismo, Tim a 12 años y Stephen a 8. Estas sentencias los llevarían a la prisión de Pretoria, una fortaleza diseñada específicamente para contener a los enemigos políticos del régimen, con rejas imponentes, puertas de metal macizo y un ejército de perros alsacianos adiestrados para atacar. Desde el momento en que cruzaron los portones de la prisión, Tim y Stephen decidieron que no permanecerían allí hasta cumplir sus condenas. Su objetivo era claro: escapar. Sin embargo, las probabilidades estaban en su contra. La prisión estaba catalogada como una de las más seguras del país, con múltiples capas de seguridad que parecían inquebrantables. El primer desafío era escapar de sus celdas, pequeñas cajas de concreto con una única puerta cerrada por una cerradura aparentemente inviolable. Fue entonces cuando Tim, con su ingenio y experiencia previa como cerrajero aficionado, comenzó a idear un plan audaz. Utilizando un cuchillo para untar mantequilla y un trozo de papel, logró trazar un molde aproximado de la llave de la cerradura. Luego, en el taller de carpintería de la prisión, fabricó una llave de madera, trabajando con precisión casi quirúrgica bajo la atenta vigilancia de los guardias. Los obstáculos no se hicieron esperar. La primera vez que probó la llave en su celda, el cerrojo se atascó, llenándolo de pánico mientras los pasos de los guardias resonaban por los pasillos. Sin embargo, con perseverancia y una lima robada, ajustó la llave hasta que encajó a la perfección. Cuando finalmente logró abrir la puerta, la euforia fue breve. Detrás de ella había otra puerta, esta vez completamente de metal, cuyo cerrojo solo podía ser alcanzado desde el pasillo. Con cada nuevo desafío, el plan requería mayor precisión y trabajo en equipo. Los demás presos políticos en la prisión, aunque no participaron directamente, ofrecieron su apoyo moral y encubrimiento. Uno de ellos, Alex Moumbaris, se convirtió en un aliado indispensable. Su determinación y disciplina aportaron un nuevo nivel de estrategia al plan. El equipo ahora debía crear no solo una llave, sino una serie de 10 llaves diferentes para sortear las puertas que los separaban de la libertad. Además, necesitaban idear un sistema para evitar a los celadores, cuyas rondas eran regulares pero letales si se cruzaban en su camino. A medida que avanzaban en su misión, el ingenio de Tim y Stephen no dejó de brillar. Para alcanzar el cerrojo de la segunda puerta desde sus celdas, fabricaron un rudimentario mecanismo con un palo de escoba y un taco de madera que les permitió manipular la llave desde la distancia. Cada nueva llave se elaboraba con una mezcla de precisión y valentía, tallando y ajustando las piezas en el taller, mientras los guardias observaban sin sospechar nada. La presión creció cuando descubrieron que la única ruta viable para salir de la prisión los obligaría a atravesar 10 puertas. Una de las más desafiantes, la puerta número 5, estaba situada justo al lado de la oficina del celador de noche. Para sortear este obstáculo, decidieron aprovechar una peculiaridad en la rutina del guardia. Todas las noches, él hacía una inspección después de apagar la música que sonaba en las celdas. Tim y Alex idearon un escondite debajo de las escaleras en un pequeño armario donde podrían ocultarse mientras el celador pasaba por encima de ellos. Este escondite les proporcionó los minutos necesarios para avanzar hacia las puertas más críticas. El plan era peligroso y cada paso ponía a los fugitivos al borde de ser descubiertos. Con cada puerta que lograban abrir, enfrentaban nuevos desafíos que requerían aún más audacia e ingenio. Su determinación y su capacidad para adaptarse a los imprevistos transformaron lo que parecía una misión imposible en una lucha constante por la libertad.
Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Lograrían sortear las últimas puertas y alcanzar la libertad antes de que el régimen opresor se diera cuenta de su ausencia? La prisión de Pretoria se convirtió en el escenario de un juego de ingenio y perseverancia, donde cada movimiento debía ser calculado al milímetro. Tim, Stephen y Alex, 3 hombres unidos por su deseo de libertad, enfrentaron los retos con valentía y determinación, pero también con la incertidumbre de saber que un error podía significar el final de todo. Después de superar las primeras 3 puertas, los fugitivos sabían que aún quedaban obstáculos monumentales. La 4ª puerta, que daba acceso a la zona administrativa, era un desafío en sí misma, pero lo que realmente complicaba el panorama eran las puertas 5 y 6, situadas peligrosamente cerca de la oficina del celador nocturno. Cada paso se adentraba en territorio más hostil y vigilado. Conscientes de que no podrían moverse libremente sin evitar al celador, los hombres idearon un plan ingenioso. En una noche crucial, primero, colocaron muñecos en sus camas para simular que seguían dormidos. Después, con el sonido de la música que el celador solía poner por las noches como cortina sonora, se deslizaron fuera de sus celdas. El tiempo jugaba en su contra. Tenían solo unos 2 minutos antes de que el celador apagara la música y comenzara su ronda. Cuando lograron llegar al armario, un pequeño contratiempo puso a prueba sus nervios de acero. La puerta del armario no tenía un sistema de cierre adecuado desde el interior, lo que significaba que tendrían que sostenerla manualmente para que no se abriera. Alex, con las manos sudando de nerviosismo, sujetaba el diminuto pasador con todas sus fuerzas mientras oían al celador avanzar por el pasillo. Cada paso resonaba como un trueno en la oscuridad. Por un momento, las manos resbaladizas de Alex fallaron y la puerta del armario se abrió levemente. El terror fue absoluto. Los hombres se paralizaron, esperando lo peor. Sin embargo, el celador, distraído con su rutina, no se percató de nada y continuó con su recorrido. Fue un milagro, pero también un recordatorio de lo frágil que era su situación. Con el celador fuera de su vista, los hombres aprovecharon los minutos que tenían para acercarse a las puertas 5 y 6. Estas no eran puertas comunes, estaban reforzadas con gruesos paneles de metal y cerraduras de alta seguridad. Tim, el más habilidoso con las herramientas improvisadas, utilizó las llaves que habían diseñado en la carpintería para probar suerte. Limó y ajustó las llaves en pleno pasillo, aprovechando cada segundo de su ventana de oportunidad. Mientras tanto, Alex y Stephen permanecían en alerta, atentos a cualquier ruido que indicara el regreso del celador. Finalmente, después de un esfuerzo extenuante, las llaves encajaron y las puertas 5 y 6 cedieron. Este logro fue una mezcla de euforia y tensión, pues ahora estaban más cerca de la libertad, pero también más expuestos que nunca. El tramo final del plan de escape era el más complicado de todos. Desde las puertas 7 a la 10, los hombres tendrían que moverse por zonas completamente abiertas, cruzar frente a ventanas y cámaras de vigilancia y lidiar con cerraduras que nunca antes habían visto de cerca. Además, la puerta número 10, la última barrera hacia la libertad, era la más protegida, con celadores patrullando regularmente. Aquí, la cooperación con otros presos políticos se volvió esencial. Cada uno de ellos asumió roles clave, desde desviar la atención de los celadores hasta proporcionar información sobre las rutinas del personal de seguridad. La camaradería entre ellos no solo fortaleció el plan, sino que también alimentó su esperanza de que la fuga no solo era posible, sino inevitable. Mientras avanzaban, se dieron cuenta de que no solo dependían de sus habilidades manuales, sino también de su capacidad para analizar y anticipar los movimientos del enemigo. Decidieron que la mejor manera de cruzar las últimas puertas sería disfrazándose como oficiales de la prisión. Esto requeriría un nivel de coordinación y precisión que nunca antes habían intentado. Fabricarían uniformes a partir de materiales que pudieran conseguir dentro de la prisión y utilizarían todo su ingenio para hacerse pasar por miembros del personal.
El plan no era solo una muestra de audacia, sino también un testimonio de la creatividad y determinación de hombres que se negaban a aceptar su destino. Cada pequeño logro, cada puerta abierta, cada detalle del plan ejecutado con éxito les recordaba que estaban más cerca de la libertad. La cuenta regresiva había comenzado. Los hombres sabían que cualquier retraso o error podía significar el fin del plan, y cada noche en la prisión se sentía como una eternidad. Con las herramientas listas, los disfraces preparados y el apoyo de sus compañeros asegurado, estaban listos para enfrentar el mayor desafío de sus vidas, atravesar las últimas puertas hacia la libertad y dejar atrás para siempre las sombras de la prisión de Pretoria. La última noche en la prisión de Pretoria era un mosaico de nervios, esperanza y una fría determinación. Tim, Stephen y Alex sabían que el momento de la verdad había llegado. No habría segundas oportunidades. En las horas previas al escape, repasaron cada paso del plan una y otra vez, hasta que cada detalle se grabó en sus mentes como una coreografía que debía ejecutarse a la perfección. La celda estaba en penumbras y el silencio era casi absoluto, roto únicamente por el eco lejano de pasos en el pasillo. El celador nocturno seguía su rutina como un autómata, sin sospechar que 3 hombres habían transformado la prisión en un tablero de ajedrez donde cada pieza ya estaba en movimiento. Con las muñecas sudorosas, Alex deslizó la llave improvisada en la cerradura de su celda. Una leve presión y un giro exacto abrieron el mecanismo con un clic apenas audible. Los otros 2 hombres hicieron lo mismo en sus celdas respectivas, moviéndose como sombras en la oscuridad. Las herramientas, escondidas en los dobladillos de sus pantalones y en las suelas de sus zapatos, estaban listas para el momento crítico. Las últimas secciones de la prisión estaban plagadas de cámaras que vigilaban cada rincón. Sabían que el único modo de atravesar estas zonas era interferir con las señales. Aquí fue donde entraron en acción sus aliados dentro de la prisión. Un grupo de presos, liderado por un electricista encarcelado por sabotaje, había manipulado el sistema eléctrico semanas antes, introduciendo fallos controlados que podían activarse en el momento adecuado. A las 2:17 a.m., las luces parpadearon y las cámaras se congelaron durante exactamente 3 minutos. Este breve apagón les dio la oportunidad de avanzar hacia la 7ª puerta, una pesada barrera metálica protegida por un complejo sistema de cerrojo magnético. Tim, con sus habilidades como carpintero y mecánico, se enfrentó al reto. Durante semanas había estudiado los planos rudimentarios que otros presos habían dibujado de memoria. Utilizando una ganzúa especialmente diseñada con el resorte de un bolígrafo y un clip, comenzó a manipular los pines de la cerradura. El tiempo parecía ralentizarse mientras trabajaba. Cada movimiento meticuloso acompañado por el temor de ser descubierto. Stephen y Alex vigilaban, atentos al sonido de pasos o al zumbido de cámaras reactivándose. Finalmente, un leve chasquido indicó que la cerradura había cedido. Tim empujó la puerta lentamente, cuidando de no hacer ruido, y los 3 hombres cruzaron al siguiente tramo. Estas 2 puertas, situadas a pocos metros una de otra, representaban el mayor riesgo. Estaban ubicadas en un pasillo iluminado directamente frente a la oficina del celador nocturno. Además, ambas puertas requerían credenciales electrónicas para abrirse, algo que los prisioneros no tenían. Aquí fue donde su plan maestro entró en acción. Vestidos con los uniformes improvisados que habían confeccionado con mantas y camisetas teñidas con café, Tim, Stephen y Alex se hicieron pasar por guardias nocturnos. Para aumentar el realismo, llevaron consigo documentos falsificados y una linterna que habían logrado esconder en sus celdas durante meses. Caminaron con paso seguro y una confianza estudiada hacia la oficina del celador, donde sabían que debían distraerlo para conseguir acceso. Stephen, el más elocuente de los 3, se acercó al celador y fingió llevar un mensaje urgente de un superior. Inventó una historia sobre una inspección sorpresa y solicitó acceso al sistema para verificar las puertas. Mientras tanto, Tim y Alex
Con movimientos rápidos pero silenciosos, desactivaron la cerradura de la octava puerta utilizando una combinación de fuerza y habilidad técnica. El celador, completamente desconcertado por la historia de Stephen, no sospechó nada. Sin embargo, cuando comenzó a hacer preguntas más incisivas, Stephen supo que era cuestión de segundos antes de que todo se desmoronara. «Lo siento, pero esto viene directamente de la oficina del alcaide. Si quiere confirmarlo, puede llamarlo ahora mismo», dijo Stephen jugando su última carta. El celador, cansado y desinteresado, decidió no complicarse la noche. Volvió a su asiento, dejando a los hombres con el tiempo suficiente para abrir la novena puerta. Finalmente se encontraron frente a la última barrera. Esta puerta, que daba al patio exterior, estaba reforzada con barrotes gruesos y protegida por una cerradura mecánica combinada con un sistema electrónico. Tim y Alex trabajaron juntos, utilizando todas las herramientas que tenían. Mientras trabajaban, los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo. El tiempo se agotaba rápidamente. Dentro de la prisión, un preso aliado provocó un alboroto en otra sección, creando el caos suficiente para distraer a los guardias y permitir que los tres hombres finalizaran su escape. Cuando la 10ª puerta finalmente se abrió, los hombres corrieron hacia la valla exterior, donde ya habían preparado un agujero en el alambre de púas. Con manos ensangrentadas y ropa desgarrada, se deslizaron por el pequeño espacio y llegaron al otro lado. En el horizonte, la ciudad de Pretoria se extendía como un laberinto de posibilidades. Los fugitivos sabían que aún no estaban completamente libres. La huida hacia un lugar seguro sería un desafío en sí mismo, pero lo más difícil ya estaba hecho. Tim, Stephen y Alex lograron llegar a una red de contactos que les ofreció refugio temporal. Sus nombres se convirtieron en un símbolo de resistencia, y su historia fue contada y recontada como una prueba de la lucha por la libertad en un sistema opresivo. Aunque la vida como fugitivos nunca sería fácil, los tres hombres aceptaron el riesgo con la satisfacción de haber escapado de las cadenas que una vez los ataron. Para ellos, cada paso fuera de la prisión era un recordatorio de que, aunque el camino hacia la libertad puede ser largo y peligroso, siempre vale la pena recorrerlo.